Con el pueblo. Empiece y termina con el pueblo. La verdad es que más de 80% de la población mundial ya se está viviendo en ciudades. Muchos de ellos son metrópolis, ¿no? Muy grande. Y tenemos que reimaginar cómo deberían vivir. Cuando yo fui alcalde, pues tenemos que empezar desde el principio. Yo me crié en un hogar pobre, en el este de Los Ángeles, un lugar donde vienen muchos inmigrantes, había judíos, afroamericanos, mexicanos y japoneses. Y era un lugar donde teníamos una comunidad. Y la verdad es, Los Ángeles y México y ciudades metropolitanas como esas que son casi naciones, city-states se dice en inglés, ciudades-estados, tenemos que reimaginar cómo se deberían vivir la gente. Por ejemplo, cuando en las 40s y en las 30s, Los Ángeles tenía un sistema de transporte público muy amplio y profundo. Cuando vino el carro, lo eliminaron todo. Y Los Ángeles empezó a ser una ciudad, se dice de sprawl, no sé cómo decirlo en inglés, pero donde la gente trabajaba en el centro, pero vivía alrededor de ese centro. La vivienda menos costoso estaba afuera, toda la gente dependían mucho en el carro. Era muy segregado por raza, económicamente, y empezaron a abandonar el centro, la corazón de la ciudad. Cuando me eligieron como alcalde, dije, sueña conmigo, de una ciudad donde estamos más seguros, porque con el abandonamiento del centro se puso muy peligroso, mucho crimen, nadie quería, trabajaban ahí, pero nadie quería estar ahí en la noche. Y dije, tenemos que enfrentar el crimen, a hacernos más seguros para que la gente pudiera regresar. Segundo, dije, tenemos que crecer, no más seguro, pero más verde, respetando el medio ambiente, creando más parques, plantando más árboles, buscando los lugares donde podíamos enverdecer la ciudad. Tercer, dije, tenemos que educarnos. En esos tiempos, en el centro, donde vivía muchos pobres, porque ellos no tenían el lujo de ir en los suburbios, las escuelas no estaban funcionando por décadas. Solamente 44% de los estudiantes estaban graduando de la prepa. 1 de 3 cada escuela, y había más de 700 escuelas, estaban fallando. So dije, tenemos que educarnos para ser más cívicos en nuestro pensamiento. Y último, dije, tenemos que crecer juntos. Deberíamos crear comunidades donde viven todos, el rico, la clase media y el pobre. Usando el transporte público como el medio de reunir a la gente, cambiando la situación donde la gente vivía allá, en los suburbios, trabajando aquí en el centro, y diciendo, deberíamos crear comunidades
acerca de las líneas de transporte público, comunidades alrededor de las estaciones, y mucha gente dice, porque en mis 8 años construimos 3 líneas de trenes urbanos, una busway que se llama, que funciona como y tenía la misma nivel de pasajeros anualmente que tienen las líneas de trenes urbanos. Lo hicimos 4 y empezamos la construcción de 4 más. La gente, más de que cualquier ciudad en los Estados Unidos y probablemente en el mundo, no sé de China, yo sé que China hace mucha construcción, pero en el mundo occidental no conozco ninguna ciudad que hizo tanta transporte. Y les dije a la gente, esto no es solamente para atraer a la gente de la dependencia en el auto, ir al transporte público. Más de todo, fue reimaginar cómo deberíamos vivir, seguros. Y durante mi temporada se bajó la violencia 49%. Fuimos de una de las ciudades más peligrosas a uno de los más seguros. Las escuelas fueron de 1 de 3 fallando a 1 de 10. El nivel de graduación de 44% a 72, ya es 79. Tenemos nuestra propia utilidad. Fuimos de 3% de energía renovable a 20% en 5 años. Y solamente son a 28 ahora, solamente han crecido 8% desde ese tiempo. Nos firmamos contratos. Los Ángeles no va a depender del carbón en 2025, de nada. No todo renovable, gas natural también, pero no vamos a depender de carbón. Doblamos, hicimos 680 acres de parques nuevos, el doble que hicieron en los 12 años antes de mi administración. Y como te dije, nos dediquemos en crecer seguros, crecer juntos, más enfocado en el cívico, con la educación y enverdecer la ciudad. Yo creo que eso son algunos, no son todos. Yo no soy experto, yo no soy urbanista ni arquitecto, fui político, servidor público, pero yo creo que esos son los elementos de cómo deberíamos vivir. Mira, todas las ciudades tienen diferentes realidades. Los Ángeles tienen mucho dinero, Nueva York hasta más, México mucho, pero no tanto como Los Ángeles. En términos de las áreas metropolitanas y su PIB es Tokio, Nueva York, Los Ángeles. Somos, como te dije, como naciones, como ciudades, estados. Entonces, depende de los recursos que tiene la ciudad. El papel que debería tomar es el papel de planear. Por eso estamos aquí. No soy urbanista ni arquitecto, pero querían escuchar de un político o un servidor público que ha transformado un poquito la ciudad. Ahora mucha gente está viviendo en el centro de Los Ángeles. Hace 10 años, nadie. Y más están llegando. Y fue nuestro plan. Y vas a ver una concentración de gente más y más en las estaciones de los trenes urbanos. Entonces, yo creo que el papel de planear, el papel de recursos, pero más de todo
el papel de planear y permitir. El gobierno no lo puede, ningún gobierno lo puede hacer solo, porque la verdad es que no hay ese nivel de recursos. Yo creo mucho en lo que son public-private partnerships, alianzas entre el sector público y el sector privado. La mayoría, en todo el transporte público que lo hemos hecho, ha sido por la ciudad o el condado de Los Ángeles, o con la ayuda del Estado y del gobierno federal. Pero los desafíos son tan grandes para las ciudades, incluyendo Los Ángeles, que un papel para el sector privado es importante. No hay recursos a hacerlo todo. Vamos a doblar el sistema de transporte público. Y yo hice el base para ese doblemento de ese sistema, pero deberíamos expandirlo 5 veces, no 2 veces. Los Ángeles es grandísimo en términos de territorio. Solamente 4 millones de personas. El condado 10, 11. El área metropolitana 18. Entonces, en un área tan denso, tan concentrada, deberíamos expandirlo mucho, creando comunidades dentro de una ciudad. Porque si no hay esas nodes, ¿se dicen nodes? Nodos. Sí. Nodos, no va a funcionar. Mira el tráfico aquí. Es increíble. Sí. Los Ángeles también. No estoy criticando a mis paisanos de México. La verdad es también Los Ángeles, pero es imposible. El otro día fui 4 kilómetros y duró 1 hora y 20 minutos. Había una manifestación, pero increíble. Tenemos que reimaginar cómo vivir más cerca de nuestros trabajos, con un lugar verde, seguro, importante, sí, enfocando en el cívico, participando en esa comunidad para darle carne, ¿no?, a la idea de una ciudad.